Bueno, para este tercer laboratorio, que es el sistema de lubricación, usamos en la excavadora 336DL y lo que vamos a hacer ahorita es una gráfica con el IP y el SM del motor para medir lo que son la presión de aceite del motor y la temperatura del refrigerante, ¿no? Con esto vamos a observar las curvas y vamos a realizar las medidas en el momento que estamos calentando el motor para ver cómo cambia y nos tiene que aparecer una imagen de una cruz. Bueno, en esta gráfica se puede observar lo que vendría a ser la presión de aceite del motor versus la temperatura refrigerante del motor. La presión del aceite del motor en kilopascales vendría a ser la línea de color rojo y la temperatura refrigerante del motor en grados centígrados vendría a ser en la línea de color azul. Bueno, este data logger se grabó a la máquina excavadora 336D que cuenta con un motor C9. Bueno, estos dos parámetros que se midió o se grabó son inversamente proporcionales, debido a que la presión del aceite del motor a medida que pasa el tiempo disminuye y por otro lado la temperatura refrigerante del motor a medida que pasa el tiempo aumenta. ¿A qué se debe esto? Bueno, la presión del aceite del motor al inicio nos da que es 554.5 kilopascales y al final nos da que es de 382 kilopascales. Como se puede observar, esto disminuye. Esto se debe a que al nosotros calentar el motor, estamos calentando lo que es el aceite del motor. Al calentar el aceite, la viscosidad que tiene este va disminuyendo. ¿Qué se puede concluir? Que a mayor viscosidad que tenga nuestro aceite del motor, mayor será la presión que tengamos. Bueno, ahora en cuanto a la temperatura refrigerante del motor, iniciamos con una temperatura de 34 grados centígrados, debido a que el motor recién estaba calentando y aproximadamente vendría a ser la temperatura del ambiente. Y terminamos con una temperatura de 78 grados centígrados. Bueno, esto debido a que el motor se encuentra calentándose, ¿no? Y por ende esta línea será creciente de manera positiva y aumentará su temperatura. Bueno, ahora veremos lo que es la guía del manual del fabricante. Nos dice que registra el valor de la presión y el aceite del motor cuando el motor está en una temperatura de funcionamiento de 100 grados aproximadamente. La presión mínima del aceite del motor a 1800 RPM debe de ser de aproximadamente de 275 a 414 kilopascales. Bueno, como se puede observar, la presión del aceite del motor es de 382 kilopascales y por ende se encuentra dentro del rango del manual del fabricante. Bueno, continuando con el laboratorio número 3, ahora realizaremos la curva, las RPM versus la presión del aceite. Bueno, primeramente, con la ayuda del programa EasyCam, nosotros vamos a grabar lo que es un minuto en ralentí, otro minuto en alta en vacío y otro minuto en calado. Aquí vamos a hacer durante 6 minutos. Por eso programamos durante 7 minutos al indicar para nosotros poder registrar los datos en tiempo real de la máquina 336DL. Bueno, en esta gráfica se puede observar lo que es la presión del aceite del motor versus la velocidad del motor en RPM. Bueno, la presión del aceite del motor vendría a ser la línea de color rojo y la velocidad del motor vendría a ser la línea de color azul. Se puede observar que estos dos parámetros son directamente proporcionales, debido a que al aumentar la velocidad del motor también aumenta la presión del aceite del motor, y al disminuir la velocidad del motor también disminuye lo que es la presión del aceite del motor. Bueno,
este data logger se grabó en lo que es en relenti, velocidad alta en vacío, y también se grabó lo que es en el calado. Bueno, en relenti tenemos que la presión del aceite del motor es de 226 kilopascales y la velocidad del motor es de 802 RPM. Eso vendría a ser en relenti. Bueno, ahora pasaremos a lo que es velocidad de alta en vacío. La velocidad del motor sería de 1703 RPM y la presión del aceite del motor vendría a ser de 384 kilopascales. Esto vendría a ser en velocidad de alta en vacío. Ahora pasaremos a lo que es el calado. En el calado tenemos la velocidad del motor es de 1857.5 RPM y tenemos que nuestra presión de aceite de motor es de 352.5 kilopascales. Bueno, eso vendría a ser en cuanto a la velocidad del motor y a la temperatura del motor. Bueno, esto lo hicimos en 3 periodos, como se puede observar. Lo mismo hicimos en esta gráfica de acá, en esta parte de la gráfica, y también lo mismo en esta parte de la gráfica. Lo mismo. Esto vendría a ser relenti, velocidad alta en vacío, calado, relenti, velocidad alta en vacío y también calado. Vamos a hacer la prueba del Blue Eye. En primer lugar tenemos las herramientas, tenemos el multitool, aquí tenemos el sensor de presión y le vamos a hacer la conexión al desfogue del motor. Por aquí tenemos el desfogue del motor, la cual va a ser conectado al sensor de presión. El sensor de presión vamos a tomar las medidas que es al multitool. Velocidad relenti. ¿Pero qué es? Relenti. Alta en vacío. Alto en vacío, bebé. Calado. ¿Qué tal? Soy el alumno Jorge Chávez. En este punto vamos a responder las incógnitas respecto al laboratorio que se ha realizado. ¿Qué ha realizado? El cual vamos a detallar el tipo de lubricación, indicar sus partes, componentes y funcionamiento. A responder, se realizó las pruebas de presión de aceite del motor versus las revoluciones del motor. Asimismo, se realizó las pruebas del Blue Eye, el cual mide el flujo de los gases que salen a través del cárter del motor en las velocidades de ralenti, alta sin carga, que obviamente la máquina ha sido operado, y encalado. Este tipo de lubricación del motor es la lubricación forzada en el cárter húmedo, ya que el circuito comienza con una bomba de aceite que conduce el aceite por todas las partes que se necesitan por lubricar. En el cual en cuanto a bomba de aceite, el cual es encargado de enviar el aceite a presión constante hacia los conductores internos del motor. En el enfriador de aceite, este es encargado de enfriar el aceite para así poderlo mantenerlo a una temperatura adecuada. Y una vez esta tenga una viscosidad perfecta, para así poder lubricar todo el sistema de lubricación en cuanto a los componentes de la máquina. En el filtro de aceite, este es encargado de filtrar las partículas contaminantes o dañinas, por así decirlo, para los componentes internos del motor. Respiradero del cárter, este componente es el encargado de liberar la presión interna del motor. Es decir, evitar sobrepresiones. Entonces es por eso que existe este respiradero del cárter como un desfogue.
Como pregunta número 2, tenemos para qué sirven las pruebas realizadas. Las pruebas realizadas nos sirven para determinar y ver cómo la presión del aceite del motor baja según cómo el motor va llegando a una temperatura adecuada según se puede adaptarse al tipo de trabajo o al lugar que sea designado la máquina. Luego este se mantendrá constante a una presión del aceite del motor. Si no se llegaría a realizar estas pruebas. Tendríamos varios puntos el cual aduar, pero como primer punto, si no se llegaría a realizar, no se sabría a ciencia cierta cuánta es la presión del aceite del motor. Es decir, tampoco vamos a saber cómo se encuentra el motor, si se encuentra en buen estado o no, o si hay una buena presión de lubricación. Por otro punto, si no se realizaría la prueba de Blue Bay, no sabríamos si el componente que es el respiradero del motor está en buen estado o necesita un cambio, ya que este se podría encontrar tapado o obstruido. Análisis de falla que se presentaría en el motor. Si el motor, o si en este caso nosotros supondríamos que tendría una falla por Blue Bay, el cual se podría registrar o se tendría como resultado un valor mayor a 2. Entonces, ese está fuera de rango. Por ello se realizaría un cambio del respiradero del motor, que sería como primer descarte a respuesta, o por otro lado, podría haber un desgaste de los anillos del pistón en la cámara de combustión, por lo cual se va a requerir una reparación dentro del motor, o por así decirlo, una bajada de motor. Para nuestra segunda prueba vamos a hacer la prueba de presión y estanqueidad del sistema de refrigeración. Primero tenemos un acople de la tapa de refrigerante. En segundo tenemos la bomba, la cual vamos a colocar encima del acople y bloqueamos con una vuelta, bloquea. Ya. Ahora vamos a dar en el manómetro que está, vamos a bombear que tenga solo 10 psi. En 5, 10 psi. Ahora verificamos que llegamos a los 10 psi y esta presión debe mantenerse en todo el sistema para verificar si no hay ninguna fuga o algún otro problema. Luego de 5 minutos vemos la presión que está en 10 psi. Es decir, todo el sistema está bien y no hay ninguna fuga. Ahora pasaremos a desfogar el sistema, a despresurizar todo el sistema. Aplicamos una pequeña fuerza y veremos que la misma presión escapa de forma de aire. A la vez vemos que se va bajando la presión en el manómetro. Este debe llegar hasta 0 para luego sacar el sistema. Bueno, continuando con las pruebas en el motor C13, cabe recalcar que las pruebas anteriores se realizaron cuando el motor está en frío. Bueno, ahora procederemos con ver el porcentaje de glicol que tiene nuestro líquido enfriador. Bueno,
con la ayuda del test kit nosotros podemos observar en qué nivel se encuentra, si se encuentra en el nivel óptimo de funcionamiento, si tiene mucha agua o si tiene muchos aditivos. Bueno, el procedimiento para poder medir el porcentaje de glucol es remojar estas tres partes que se encuentran acá, sumergirlo. Y luego lo sacamos. Bueno, a simple vista se puede observar que nuestro refrigerante se encuentra sucio. Bueno, estas fueron las pruebas, los colores que nosotros obtuvimos y ahora compararemos con el dato del fabricante. Bueno, como se puede observar, este punto marrón de acá concuerda con este punto que sería el que tiene un 50% de glicol. Y en la parte de nitrato sería esta parte de acá, y en la parte de nitrato sería este punto. Y nosotros debemos coincidir con esta parte de acá abajo, que vendría a ser esto. Y la intersección sería el valor de 3.8 y eso sería que tiene muchos aditivos. Y lo que vamos a hacer primero, pues vamos a utilizar el refractómetro para medir la temperatura de congelamiento del refrigerante, ¿no? Primero que vamos a haber limpiado con agua destilada la parte donde vamos a colocar el fluido de refrigerante, y ahora vamos a proceder a sacar una muestra de refrigerante del radiador, ¿no? Destapamos, vamos a tomar una muestra. Y con un par de gotas nada más sobre el refractómetro vamos a proceder a medir, ¿no? 1, 2, 3. Bueno, ahora estamos aquí en el motor C15 y acá podemos observar que tenemos aquí la bomba de refrigerante. Esta bomba de refrigerante tiene un punto de inspección en el donde vamos a observar cuando sus jebes dentro, sus sellos interiores están desgastados, va a comenzar a gotear por aquí. Esto nos va a indicar para poder reparar la bomba, ¿no? A diferencia de otros motores que no tienen este sello y lo cual cuando están comenzando a fallar tenemos que realizar el cambio de la bomba entera. No se puede reparar como lo podemos hacer con este que tiene el motor C15. Ahora vamos a proseguir con la prueba del sensor. Vamos a verificar el voltaje. El motor está en frío y mientras va subiendo la temperatura, cuánto va a ser el voltaje que va reduciendo. Bueno, este vendría a ser la gráfica de lo que es temperatura refrigerante del motor en grados centígrados respecto al tiempo. Como se puede observar, esta temperatura de refrigerante del motor es directamente proporcional con respecto al tiempo, debido a que a medida que pasa el tiempo se incrementará más la temperatura refrigerante del motor. Eso debido a que el motor está en funcionamiento y el motor está calentando lo que es el refrigerante y por ende la temperatura se va a elevar. Bueno, podemos observar que la temperatura de inicio cuando encendemos la máquina o el motor nos da que es 20 grados centígrados. En el punto medio podemos observar que es de 49 grados centígrados y vamos a observar en el minuto 20 que es de 64 grados centígrados. Bueno, alcanzó este punto de temperatura debido a que el motor con el que se trabajó no contaba con un acelerador y por ende simplemente tuvimos que esperar que el motor caliente en relente. Y este data logger se grabó durante 20 minutos simplemente en relente.
Bueno, en esta gráfica tenemos lo que es la temperatura refrigerante del motor versus la velocidad del motor en RPM. La línea de color azul vendría a ser la temperatura refrigerante del motor y la línea de color verde vendría a ser la temperatura, la velocidad del motor en RPM. La velocidad del motor en relenti o baja en vacío es de 751 RPM y de alta en vacío es de 2120.5 RPM. No se hizo la gráfica del calado debido a que trabajamos simplemente con un motor. Trabajamos con el motor C16 y por ende no pudimos realizar el calado, ya que para realizar el calado necesitaríamos de los implementos o trabajar con un equipo, ¿no? Ya sea la excavadora o la motoniveladora. Bueno, la temperatura refrigerante del motor a medida que pasa el tiempo se va incrementando porque el motor está funcionando y por ende está calentándose y está elevando su temperatura. Llega a un punto en la que se mantiene constante. Bueno, el punto donde que se mantiene constante, la temperatura constante, es de 52 grados centígrados. Bueno, ¿qué pasaría si esto se sigue incrementando? Si la temperatura refrigerante del motor sigue incrementando, lo que ocasionaría en nuestro motor es un sobrecalentamiento. Y bueno, el termostato hace que esta temperatura se mantenga en una temperatura óptima de funcionamiento para nuestro motor, ni con tan baja temperatura ni con tan alta temperatura, porque estaría purificando a lo que es el motor. Empieza a golpear, ahí vamos a apagarlo.